Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19. Dice así la palabra: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Vemos cómo está hablando acá la palabra de los mismos judaizantes, los que llevan la palabra de la ley, y habíamos tocado ayer un poquito de que ellos son los ágapes, las manchas, dice, en nuestras comidas. Entonces, ¿por qué? Porque compartían, pero llevaban juntamente la contaminación, ¿no? Porque contradecían el mensaje de Cristo al introducir nuevamente la ley. Y entonces acá hace hincapié, dice, le promete libertad, dice, prometen libertad. Y ellos mismos son esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, así es la ley también, como digo, promete libertad. Entonces, como tocamos ayer, es pomposo el mensaje, tenían elocuencia los judaizantes al hablar, pero no tenía, como dice acá, por ejemplo, lo había notado, en Colosenses 2:23, escuchen, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, o sea, en entrega voluntaria, dice, en humildad, dice, y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, no tienen para cambiar. Entonces vemos que así la ley, ellos se cuidaban en las comidas, se cuidaban muchas cosas, ¿no? Pero dicen, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque no cambia, porque lo seguís sintiendo, seguís siendo esclavo del pecado, porque esa esclavitud está en el alma, interiormente lo van sintiendo. Entonces, esto es lo que venían a traer con la ley, ¿no? O lo que ya estaba impuesto en cuanto a la ley, porque no tenía valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, estás en la esclavitud del pecado. Ellos prometen libertad, pero sin embargo no pueden cambiar nada de la vida, de la condición del ser humano. Y en este sentido dice así la palabra también en Mateo 23:4 con respecto a la esclavitud del pecado, 23:3 y 23:4, desde el 1 vamos a leer, Mateo 23, porque aparentemente tiene poder, pero simplemente es una sabiduría humana que no tiene valor contra el apetito carnal. Dice acá 23 Mateo, habló Jesús diciendo a la gente y a los discípulos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, en el asiento de Moisés. Era un asiento alto donde ellos enseñaban la palabra, enseñaban la ley. Dice así en el 23:3. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo. Dice, cumplan la ley y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. No repitan la conducta, porque dicen y no hacen. Y dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Entonces vemos acá la palabra, ni con un dedo quieren moverla. ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado, ponen cargas difíciles, mandamientos difíciles, pero dice acá la palabra, ellos ni con un dedo la tocan, ni con un dedo quieren moverla. Entonces la condición de estos que llevaban la ley era justamente la esclavitud del pecado. ¿Y qué nos dice la palabra en Juan 8:34? Juan 8:34 dice esto, Jesús le respondió, en verdad os digo, que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Esa es la condición. Vemos que justamente la ley no podía cambiar, porque seguían sintiendo en el alma lo mismo, como dijo el Señor. La ley dice, no adulterarás, mas yo digo,
todo aquel que codicia a la mujer de su prójimo en su corazón, dice, ya ha adulterado con ella. Vemos acá la palabra. Dice, ya ha adulterado con ella. Entonces vemos acá la palabra. Está en la mente ya. El deseo cuando se levanta, esto lo pone como pecado, acá lo describe el Señor. Entonces, el que comete pecado, y el pecado está en nuestro pensamiento por naturaleza, entonces esclavo es del pecado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad o estamos esclavos del pecado. Nuestro amo es Satanás. Entonces somos esclavos y el siervo, ¿de quién hace la voluntad? De su amo. Y si Satanás domina, ¿qué vamos a cometer? El pecado. Pero si el Señor domina, vamos a hacer la voluntad del Señor. Entonces, o es una o es otra. Dice la palabra muy claro. No podéis servir a Dios, señores. Entonces, en cuanto a la ley, vemos acá la palabra que no van a cambiar nada, como dice acá la palabra. Les prometen libertad, pero dice acá la palabra otra vez, lo vuelvo a leer. Dice, y ellos mismos son esclavos de la corrupción o esclavos del pecado. Vemos acá la palabra, esa es la condición. ¿Por qué? Porque solamente el sacrificio de Cristo es el que puede libertar de esa opresión, de esa carga. Vemos en la representación de la ley. Mataban al cordero, mataban al becerro para expiar los pecados por un año entero. Pero ¿qué pasaba? Simplemente aplacaba, como vimos en enseñanzas anteriores, solamente aplacaba la ira de Dios por un tiempo, pero no daba la liberación, no daba la salvación. Entonces, ellos querían seguir por la ley, pero no había un cambio, porque justamente esto era sombra y figura de lo que había de manifestarse, como dice en Colosenses y dice en Hebreos también. Entonces, un tiempo tenía gloria esa ley. Dice, si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más glorioso es el ministerio de justificación. Vemos, por un tiempo el Señor los acompañó según la ley y presentaban esos ritos que tenía valor en su tiempo. Pero dice, la ley, dice, está próxima a desaparecer lo que queda por viejo. Y si está próximo a desaparecer, es que ya no tiene vigencia. Y vemos que dice, ahora tenemos un nuevo pacto. Y ese pacto es en una cruz. Todo es sombra y figura, como dice, de lo que había de venir. Entonces, está mostrando solamente la sombra y figura de la realidad. Y no es como dice, el reflejo mismo de su cuerpo, sino solamente la sombra. La sombra no es el cuerpo. La sombra está reflejando lo real simplemente, pero no es lo real. Entonces, el cuerpo es de Cristo, como dice la palabra. Entonces, ese cuerpo es la realidad. Entonces, ya tenemos un nuevo sacrificio, que es por el sacrificio de Cristo en que somos libres, donde se derramó el poder, donde dijo el Señor, consumado es. Entonces, esto es lo que muchas veces nos cuesta separar la ley de lo que es el tiempo de la cruz o el tiempo de gracia, el tiempo del regalo para nosotros, que derramó su poder ahí para que nosotros podamos tomar, como dice la palabra, echa mano a la vida eterna. O sea, toma la vida eterna. Dice, toma la fuente de poder que fue derramada en la cruz. Porque ahí operó el poder de la resurrección, dice la palabra. Entonces, si nosotros somos muertos con Cristo, como dice la palabra, también con Él somos resucitados. Entonces, esa resurrección habla de una nueva vida, de nueva criatura somos. ¿Por qué? Porque la palabra nos va regenerando, habiendo sido lavados por la palabra, dice. Entonces, la palabra te cambia la mente, te da convicción de pecado, como se hablaba esta mañana. Entonces, eso es lo que te da convicción de pecado y te guía al arrepentimiento. Y una vez que llega al arrepentimiento, ahí sos regenerado, sos nueva criatura. Te va limpiando de esos viejos pensamientos. Dice Pablo también, tenemos la mente de Cristo. Pero para tener la mente de Cristo tenés que tener la conducta de Cristo, la palabra de Cristo. Por eso dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. Y tiene que estar reinando la palabra de Cristo en nuestra mente. Y para eso necesitamos alimentarnos todos los días, para que nos vaya apuntalando que en el sacrificio de Cristo fueron borrados nuestros pecados.
fueron borrados. Ahí se derramó poder. Dice que se rasgó el velo en dos para tener acceso directamente al Padre, porque el velo representaba la incredulidad, el pecado mismo, que impedía, por ejemplo en la figura del tabernáculo, que estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, en el lugar santo, vamos a imaginar que esto es el velo, ¿no? Esto es el velo. El lugar santísimo, ¿se paró? Vamos a imaginar, bueno, vamos a bajarlo. Vamos a imaginar que esto es el velo. El lugar santísimo del lugar santo. Este lugar santo donde está el pueblo, pero para acceder al lugar santísimo, donde se manifestaba la presencia de Dios, en forma de ¿qué? De nube, ¿no? De nube de vapor, dice que justamente se manifestaba ahí con el sumo sacerdote, que tenía que entrar limpio y una vez por año. Entonces se manifestaba acá. Pero ahora, antes era el sumo sacerdote, que representaba al Cristo, una tipología del Cristo. Pero ahora podemos tener ese acceso cara a cara con el Señor todo. Entonces se rasgó el velo, ¿para qué? Para que entremos al lugar santísimo, para que nosotros mismos tengamos comunión, para que nosotros mismos podamos acceder a su perdón. Entonces vemos acá la palabra que va explicando esto en lenguaje detallado, ¿no? Porque se maneja mucho el concepto de la ley para ese tiempo, que ese tiempo ya pasó, ese tiempo cumplió la ley, digamos, y en su tiempo tuvo su gloria, pero ya pasó. Simplemente esto mostraba y era sombra y figura de lo que había de venir, como dice la palabra. Pero ya no tiene poder porque ya está fuera de vigencia. Ahora trata por el pacto de la cruz. Y como vuelvo a reiterar, ahí fue derramado el poder de Dios, ahí se rasgó el velo, ahí muestra que tenemos acceso al Padre cara a cara a través de reconocer nuestra condición, de reconocer nuestros pecados. ¿Y cómo nos damos cuenta que accedemos? Simplemente cuando le pedimos perdón, al Señor y le mostramos nuestros pecados, accedemos. ¿Por qué? Porque el que tiene arrepentimiento es el que accede. A eso es lo que estamos enseñando y apuntando. Accede. ¿Por qué accede? Porque dice la misma palabra que, que él no tiene relación con el pecado, dice la palabra. En su primera manifestación se manifestó con relación con el pecado. En el tiempo de la ley, en un tiempo anterior, vemos que por los milagros, por la ley, ahí iba mostrando su poder. Pero en su segunda venida se manifestará sin relación con el pecado. O sea, Dios mora en la santidad, como dice la palabra. Cristo vive en la santidad. Su poder vive en la santidad. Él no mora en pecado. Entonces para eso tenemos que tener limpieza de alma, arrepentimiento, para que se engendre la vida de Cristo, y ahí lo sentimos el poder, sentimos la liberación, porque Satanás trata de bombardear todo el tiempo, y bombardea, no es que trata, bombardea todo el tiempo nuestra mente para contaminarnos, y nos trae turbación, nos trae vacío, nos trae dureza, nos trae insensibilidad, el no sentir nada, el vacío espiritual, ¿no? Porque si vos, por ejemplo, te vas a trabajar 8, 9, 10 horas, empezás a pensar en otras cosas, porque uno va viendo, uno va mirando, y hay cosas materiales, hay tentaciones en la mente, cualquier tipo de tentaciones que pone en tu mente, ya te apartó de la presencia del Señor, ya te robó la mente, entonces empieza a engendrar turbación. Dice la palabra, en el mundo tendréis muchas aflicciones. Entonces, confiar, dice, yo he vencido al mundo. Entonces, confiamos en su palabra, ¿para qué? Para que nos limpie la mente, para que nos regenere por la palabra, para que ponga su palabra, para que podamos pedir perdón a través de la palabra, descubrir el pecado, y entonces ahí cuando empieza la revelación, la esencia de Dios, empieza a producir un cambio, un descanso de nuestra alma, una liberación de nuestra mente. Entonces, eso es lo que está apuntando la palabra para ser libres del pecado. Como dice la palabra también en Romanos 6:16,
Dice así la palabra: ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, no sois esclavo de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Vemos, cuando se presentan a algunos como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Vemos, de uno de los dos vamos a tener que ser esclavos. ¿Y qué dice la palabra? Por ejemplo, en Romanos 1:1, vemos cómo se presenta acá Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo. Esa parte es la que quería destacar. ¿Qué quiere decir siervo? Quiere decir esclavo, es la misma palabra, servidor. Vemos acá la palabra, y no hace la voluntad de su amo, sino hace la voluntad, no hace su voluntad, perdón, sino que hace la voluntad de su amo, la voluntad del Padre. Entonces, así también nosotros tenemos que ser siervo de Jesucristo. Siervo, esclavo de Jesucristo. Vemos cómo se presenta acá. No del mundo, no de Satanás, porque ahí nos lleva a sufrimiento, nos lleva a la opresión. No tenemos paga, pero acá vemos que la paga es nuestro descanso, nuestra tranquilidad. Y no hay nada más lindo que estar tranquilo de la mente, porque cuando uno está turbado, cuando uno está opresionado, lo que te trae es desesperación. No puedes descansar, no puedes estar tranquilo, no dormís bien, por más que duermas 20 horas. Cuando estás atormentado, tu cuerpo se levanta fatigado, se levanta cansado, porque le hace falta el descanso del alma, porque una mente turbada sigue trabajando, sigue soñando, sigue perturbada. Entonces te levantás con dolores de cuerpo, con opresión, sigue la misma preocupación el día de mañana. Entonces, para esto el Señor nos llamó, como dice Pablo, siervo o esclavo del Señor Jesucristo, esclavo de Dios, hacer la voluntad de nuestro amo. Y ahora, ¿qué nos dice acá la palabra? Lucas 17:7. Dice esto: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? Más bien no le dice, prepárame la cena y cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido. Vemos esta parte simplemente para destacar. ¿Qué dice? Amo, le dice a su siervo cuando viene del trabajo, pasa y siéntate a la mesa. Vemos que primero no es hacer nuestra voluntad, eso está mostrando simplemente. Primero la voluntad del Señor. Vemos la voluntad, vemos. Y acá dice le prepara, porque el amo tiene ganas de comer, entonces le tiene que preparar, tiene que hacer la voluntad de su amo, tiene que obedecer a su amo. Y no se sacia el mismo, mostrando la figura de querer hacer a nuestra voluntad, nuestra manera. No estamos hablando en esto, no estamos hablando de no tener cosas, de no ambicionar cosas, no, estamos hablando de que nosotros no podemos hacer nuestra voluntad simplemente, sino la voluntad que está escrita en la palabra para que nos vaya bien en todo, como dice la palabra. Entonces, esto me lleva también a Lucas 22:40. 22:40, ¿qué dijo Jesucristo? Vemos, 22:40, cuando llegó, esto en el Getsemaní, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, dice, que no entréis en tentación. Y él se apartó a una distancia de un tiro de piedra, a 90 metros más o menos, y puesto de rodillas, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si quiere pasa de mí esta copa. Vemos que él lo que estaba pidiendo es no pasar por ese sufrimiento, esa hora, que estaba llegando la hora de la muerte, de la crucifixión, pero hágase tu voluntad y no la mía. Eso.
Entonces vemos cómo lo pide. Y así también el siervo, el Hijo de Dios, el esclavo de Dios, tiene que hacer la voluntad de Dios. Muchas veces tenemos voluntad, muchas veces tenemos otros pensamientos, pero digo, a ver, y no estoy criticando esto que podemos descansar, dormir, pero muchas veces en realidad no tenemos ganas de venir a escuchar la palabra, más bien que quisiéramos seguir durmiendo, pero después trae las consecuencias contraproducentes. ¿Por qué? Porque no se alimenta tu alma y no se liberta de su opresión. El espíritu de sueño puede estar luchando, el espíritu de desinterés puede estar luchando, el espíritu de pérdida de tiempo puede estar luchando, el espíritu de arrebatamiento del tiempo para arrebatarte la palabra, tu alimento espiritual que tiene que estar cada día, el pan de día de cada día, dánoslo hoy, te los puede estar arrebatando. Entonces por eso dice, hágase tu voluntad, porque la palabra no es simplemente un capricho de Dios, es una voluntad, un consejo expresado para que nos vaya bien todos los días de nuestra vida. Esto lo dice en la palabra. Entonces, para bendecirnos, entonces por eso tenemos que tener esa porción, aunque sea chiquito, mucho, depende en los tiempos que nos da la libertad. El tema no es mezquinar, el tema es que, Señor, dame la libertad. Señor, y hay días que tal vez no se van a dar, y hay días que tenés que hacer trámite, y hay días que son para una cosa o la otra. El tema es que nosotros tengamos ese hambre espiritual, ese deseo cada día, y decir, quiero estar en la casa de Dios. Señor, dame ese deseo. Entonces, no es justificarnos para decir, bueno, no voy. Bueno, no voy porque tengo que hacer esto o lo otro. Sí, sabemos que está, pero el tema es el deseo que hay en nosotros. El deseo. Entonces, ese como vos tenés ganas de tirarte a la cama y es un deseo tuyo, entonces así también debe ser el deseo para la palabra del Señor, que haya ganas en tu interior. Entonces ahí pedirle el deseo para que tenga la libertad de congregar, tenga la libertad de escuchar la palabra, tenga la libertad, porque nuestro apetito carnal va en contra de la voluntad del Señor. Entonces siempre nos quiere arrebatar la palabra, nos quiere arrebatar la palabra para arrebatarnos el consejo y para arrebatarnos también el poder de Dios, porque por la palabra, vemos, por la palabra somos libres. La palabra de Cristo tiene poder. A ver, ¿qué dice también en su palabra? Dice, mis palabras son vida y espíritu. Y cuando escuchas la palabra es lo que te apuntala y te dice, sí, es así. Entonces escuchas, tal vez no estás contento que estás escuchando ahora, pero cuando te levantás decís, bueno, cumplí, escuché, y te vas de otra manera. Trabajó la palabra ahí, se alimentó tu alma, algo te quedó. Entonces eso tiene poder para mantenerte, ese restillo del día de hoy, o tal vez el día de mañana cuando estés caminando, el de hacer la voluntad del Señor, el apuntalarte la palabra, porque una mente sin palabra es una mente confusa, es una mente vacía, es una mente atormentada. Entonces muchas veces decimos, quiero pensar en la palabra, pero no podemos, porque es una mente vacía. Por eso es lo importante que la palabra de Cristo tiene que estar morando en abundancia. Tiene que haber multitud de palabras, multitud de consejo, porque ahí va a operar el poder del Señor, ahí no va a libertad. Y es lindo también porque uno se va armando un mensaje en la mente cuando abunda esa palabra, y vemos que no hay nada más lindo que ya tener el mensaje prearmado en la mente, sabiendo de qué tema vas a hablar, al menos lo que predicamos en la semana. Entonces sí, bueno, esto, y ya uno se siente libre, no se siente atormentado, que va a decir, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué palabra me va a dar? Porque eso es atormentador, el sentir vacío espiritual. Pero ya sabiendo lo que Dios te habla, lo que vas a apuntar, en la revelación que vas a compartir, porque vos ya la estás trabajando en tu cabeza, y esto lo hice por esto por lo otro, esto por lo otro, y eso es hermoso. Eso es hermoso, ¿por qué? Porque te va libertando de todos los sufrimientos, de todos los tormentos, porque si no entra la palabra, entra el pecado, y el pecado es aflicción de espíritu. El pecado es vacío espiritual, el pecado es opresión, el pecado es carga, porque en un momento hay por cosas que toma el pecado que nos alegramos.
pero después queda el vacío, después queda la falla ante Dios, después quedan los pecados, después queda la opresión, después queda la carga, después vienen las consecuencias. Entonces, poquito, mucho, pero, como dice, el ladrón viene para hurtar, matar, destruir. Te arrebata los pensamientos, te arrebata la palabra y te arrebata la bendición. Dice así la palabra en 1 de Pedro 1:18. 1 de Pedro 1:18 vemos, dice que somos esclavos, ¿no?, del Señor Jesucristo, y como dice acá la palabra 1:18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera vana de vivir. Y esto es lo que quiero destacar. Fuiste rescatado. Rescatado. Yo toqué la palabra redimido, comprado, rescatado. O sea, comprado por precio. Eso quiere decir redimido. Y vemos que en los tiempos de los romanos, este lenguaje se conocía muy bien, el redimido, porque se iban y compraban en el mercado de esclavos a las personas que estaban esclavas. Entonces había tráfico de esclavos, entonces compraban con precio para poder tener un servidor. En ese tiempo vemos que se manejaba la esclavitud, era algo normal. Hay tiempos o cosas que van cambiando con el tiempo, que hoy no existe más esa esclavitud, podemos decir, o no están parados por la ley. Y dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera vana de vivir. Entonces, ¿quién pagó el precio? Vemos como dice la palabra en 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero. Dice, fuiste rescatado de vuestra manera vana. Vana es algo fútil, es algo que no te trae ningún provecho. Dice, de vuestra manera vana de vivir. Dice, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación. Vemos acá la palabra, con la sangre preciosa de Cristo. No dice del cordero, del becerro en cuanto a la ley, pero sí está hablando con lenguaje de la ley. Vemos, porque eran conocedores de la palabra estos judíos. Y entonces vemos, dice, con la sangre preciosa de Cristo, le apunta acá, y le está hablando del sacrificio en sí. ¿Dónde obtuvimos la liberación? El rescate de nuestra alma, el que nos compró el Señor para ser esclavos suyos, porque en el mercado de esclavos se compraban las personas y hacían la voluntad de su amo. Así el Señor nos compró por su sacrificio para hacer su voluntad, la voluntad de nuestro Dios, la voluntad que está expresada en su palabra. Dice 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y ese postrero tiempo era el tiempo en que vino a vivir acá y que se manifestó en la cruz del Calvario. Vemos acá la palabra, porque entregó su cuerpo, entregó su vida el Señor Jesucristo. Dice, en los postreros tiempos, pero por amor a vosotros. Entonces, porque te ama, porque me ama, porque nos ama a toda la humanidad, dice. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único. Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, por amor, él se manifestó. No todos toman su amor. Entonces, no todos quieren su amor. Un padre quiere a un hijo, pero cuando el hijo está enojado no permite los mismos del padre. No permite el perdón. No permite, digamos, las bendiciones del padre. ¿Por qué? Porque no hay acercamiento, y para que uno disfrute de las bendiciones del Padre tiene que haber un corazón arrepentido, como en la parábola del hijo pródigo. Iré y le diré a mi Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces ese hijo pródigo arrepentido que se acercó a la casa del Padre disfrutó de las bendiciones que había perdido en el mundo. Y así muchas cosas que nos arrebatan el pensamiento, que nos traen sufrimiento, que nos traen carga en el mundo, que nos traen, digamos, descontentos, que nos traen fastidio, pero vemos acá la palabra. Se manifestó ese sacrificio de Cristo para disfrutar la bendición, para que sea nuestra mente libre. Dice que en la antigüedad se manifestaba a Dios cada tanto, ¿no? Y cada tanto también caía el mismo Espíritu de Dios en los profetas para hablar al pueblo. Pero hoy nos habla
cada día por la palabra. Esa es la ventaja que tenemos. No tenemos que esperar años, no dependemos de un profeta, no dependemos, de que entendamos si hoy está el sacrificio de Cristo. No tenemos que ir a hacer procesiones, no tenemos que ir a entregar un cordero, no tenemos que ir al monte, como vemos que Abraham cuando camina en el Génesis, 3 días dice al monte de Moriah, 3 días y 3 noches, algo así. Y no tenemos que hacer esa clase de sacrificios humanos, digamos, literalmente sacrificando nuestro cuerpo, sino que hoy, directamente, a través de tu arrepentimiento, ya se manifiesta el poder de Dios. Antes había una penitencia de rodilla, encorvado, todo, pero hoy lo que se tiene que encorvar es el alma. Tranquilamente sentado en tu banco, acostado, parado en la cocina, donde esté tu pensamiento, cuando se encorva a Dios, encorva la palabra, cuando va descubriendo el pecado, cuando va pidiendo perdón, eso es lo que va limpiando tu alma. Y dice acá en el 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Por qué verdad? Porque la ley era sombra y figura. Yo soy la realidad. Yo soy la sustancia misma del cuerpo, dice. Entonces, tiene poder. Entonces, habiendo purificado vuestras almas, sus almas, por la obediencia a la verdad, por la obediencia a Jesucristo. Entonces, todo el que quiera ser discípulo de Cristo tiene que tomar la cruz, dice. El que me quiera seguir, ser mi discípulo, tiene que tomar la cruz. Entonces, nos encorvamos ahí, la cruz, llevar esa carga. Admitir que tenemos pecado. Pedir perdón. Es un camino de crucifixión, es un camino para matar el pecado, y como dice acá la palabra, por la obediencia a la verdad. Entonces, la obediencia a la palabra de Cristo es lo que nos va a llevar, cuando hablamos de obediencia estamos hablando de fe, porque uno no va a obedecer si no tiene fe. Uno va a dar un paso de fe, ¿cuándo? Cuando cree. Cuando hace los milagros Jesús, le dice, cree solamente. A Marta, ¿qué le dice? Cree solamente y verás la gloria de Dios. Ese paso de fe, a Pedro, por ejemplo, cuando le manda a caminar bajo las aguas, ¿qué le dice? Que venga él. Entonces nadie da ese paso de fe. Vemos que él empezó a caminar, pero después se empezó a hundir. Se empezó a hundir, ¿por qué? Porque él no tenía la fe fortalecida. Se empieza a hundir, le está mostrando la condición. Le está mostrando su condición, ¿por qué? Porque él miró las tormentas. Él miró las tempestades. Entonces así cuando vienen los conflictos empiezan las dudas. Pero el Señor te manda algo para que obedezca. Entonces esa obediencia es sinónimo de fe. Entonces yo voy a dar el paso de fe. ¿Cuándo qué? Cuando creo. Entonces cree solamente para ver la gloria de Dios. A ver, si el Señor me manda, dado mi poca fe, a caminar ahí, alrededor de esta muralla, sobre la cornisa, así, dando vueltas, en mi grado de razonamiento no lo haría, porque para mí es peligroso. No lo haría. Pero un paso de obediencia dice, cree que, a ver, como le dijo el mismo Satanás al Señor, tírate de este penáculo del templo, porque Cristo está, mandarán ángeles para que te sostengan. Vemos que eso lo dice, ¿no? Pero si uno, a ver, en esa misma palabra, ¿no? Uno si no tiene fe no lo va a dar, porque va a ver los temores, va a ver los peligros, nuestro razonamiento lo vamos a hacer. Entonces, nuestro razonamiento es tan humano, es tan lógico, que se va a perder siempre la palabra, porque la palabra es vivir por la fe. Y la fe es locura para los que se pierden. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero a nosotros los que creemos, esto es poder de Dios, dice. Entonces se manifiesta, es difícil para uno que tiene pensamientos lógicos, pensamiento humano, actuar por la fe. Pero Dios manda por la palabra, no te va a mandar fuera de la palabra. Pero es para manifestarse el poder de Dios.
Muchas veces pasamos lucha, pasamos conflictos, como dice la palabra en 2 Corintios 1:6. Dice que somos consolados por el poder de Dios, con la misma consolación con que soy consolado. Dice en 2 de Pedro, también creo que está, 1:6, para que probada vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza. La obediencia, ¿para qué? Para bendición, no es para destrucción, no es porque quiera hacerte sufrir, es para moldearte, para que se agigante la fe, la seguridad en Cristo, que, como dice la palabra, fiel es el que prometió. Prometió salvación, pero nosotros tenemos preciosas y grandísimas promesas, dice la palabra. Entonces, ¿hay liberación? Sí. Lo que pasa es que tenemos que pasar esa prueba. Y el Señor manda todo por la palabra. Y conforme al conocimiento, nos va a ir probando la fe. Conforme a lo que vamos escuchando, nos va a ir probando. Porque nos da la llave, nos da el conocimiento para probarnos el Señor. Pero no solamente porque le place probarnos, sino que parece que se manifieste ese poder de la consolación, como había dicho en 2 de Corintios. En nosotros, ese poder que nos va a libertar, ese poder que va a prevalecer, ese poder que nos hace libres, ese poder que nos hace romper esas cadenas que nos tienen aprisionados muchas veces en el mundo. Y dice así la palabra: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, simiente incorruptible, nueva criatura soy, incorruptible, simiente de Dios. Dice, por la palabra de Dios que vive, por la palabra, y vemos que en esta mañana se tocó la importancia de la palabra, por la palabra de Dios somos renacidos. No hay renacimiento, no hay cambio sin la palabra, simplemente va a haber un clamor, pero sin convicción de pecado. O sentir que en un momento oraste, cumpliste, pero no hay un cambio en sí, porque todo sigue lo mismo, de igual manera. Puede haber una emoción, puede haber un lloro, puede haber un sufrimiento, puede haber un quebrantamiento leve, pero las circunstancias no cambian, las realidades no cambian si no está operando la palabra. Entonces somos renacidos por la palabra, volvemos a nacer de nuevo. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Por qué? Digo, porque somos nueva criatura, porque el viejo hombre que había tomado, vemos, eso es lo que nos lleva a la muerte, como dice la palabra. La paga del pecado es muerte. Entonces necesita morir el hombre viejo primeramente. Nosotros vamos pidiendo perdón y vamos siendo nacidos por el Espíritu del Señor. Un nuevo nacimiento. Y dice 2.20 acá dice de Primera de Pedro, 2.20 dice, ciertamente habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Vemos, voy a leer otra versión que es mucho más clara, y dice, y si una persona que había escapado, bueno, voy a leerlo del 19. Le prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado. Y acá dice, en el 2.20, y si una persona que había sido escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelve a caer en ella, queda peor que antes. Su postrer estado es peor que antes. Porque mejor es no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve, dice, a su vómito, y la puerca o la chancha a revolcarse en el cielo, en el barro. Vemos acá la palabra. ¿Contaminan a quién? A los inconstantes, como tocamos ayer, a los indoctos que no tienen conocimiento. Y dice, y si una persona, esto que los judaizantes, los que promovían la ley, volvían a traer
la palabra de la ley. Y si una persona que había escapado o había creído en el Señor Jesucristo, por haber conocido al mismo Señor, vuelve a caer, vuelve atrás, queda peor que antes. A ver, ¿con qué versículo lo encadenamos? Lucas 11:26. Lucas 11:26, a partir del 24 vamos a leer. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares, como dice, secos, buscando reposo y no hallándola. Y dice, volveré a mi casa de donde salí. Vemos, lugares secos por el desierto. Y dice, no hallando nada, dice, quiere hallar reposo, buscando el reposo. Dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Vemos acá la palabra. Vuelve a ser peor. Y hemos visto muchos casos acá de personas que han pasado, personas que tuvieron su oportunidad y vuelven a caer y están peor de que antes de conocer la palabra. El atropello de conciencia, pero no es porque Dios lo quiere entregar, Dios le quería evitar eso. Algunos han llegado hasta la muerte porque su estado postrero es peor. Vemos acá la palabra como le dice, postrero es peor. Y con respecto al 22, como dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revocarse en el barro. ¿Qué dice? El proverbio 26:11, que es justamente sacado de este proverbio. Como el perro vuelve a su vómito, es el necio que repite su necedad, que repite o vuelve a caer en el pecado. No estoy hablando por repetición de manifestación, estoy diciendo por no creer, por rechazar la palabra para que lo haga libre, por rechazar la verdad, por rechazar la palabra de Cristo, por no querer congregar. Entonces todo eso que produce rechazo a la palabra, al consejo de Dios, así es el tonto que repite su necedad, su error, su locura. Entonces vuelve a su vómito. ¿Ustedes han visto los perros? ¿Qué hacen? Vomitan y comen de su vómito. Entonces la porquería, que no es productiva, entonces así también nos compara el Señor. Comes basura, comes porquería, estás volviendo al vómito, estás volviendo algo improductivo a tu pecado y tu postrer estado vuelve a ser peor, como lo dice la palabra. Bueno, seguimos la semana que viene con el capítulo 3. Amén.